Instinto Animal. Salud, bienestar, comportamiento y consejos prácticos para las familias multiespecie. Con el Dr. John Betancourt. Escúchanos los martes, 9:30 AM en Área 107. Instinto Animal. Conexión que trasciende especies. Hoy llega una nueva emisión de Instinto Animal al espacio de la U 107.7. Esto es este espacio donde podemos comprender cómo acompañar y cuidar mejor a nuestros animales, esos que hacen parte de nuestra familia. Por eso está el doctor John Betancourt, médico veterinario, zootecnista, que nos acompaña cada martes aquí para traernos la información sobre Instinto Animal. Doctor, buenos días, ¿cómo me le va? Hola, muy buenos días. Un saludo muy especial a todas las familias que se conectan a esta hora a hablar sobre sus animales y aprender un poquitico más con todos nosotros. Bueno, pues, ¿cuál va a ser el tema de hoy, doctor? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de un tema muy común en muchas familias, la vejez, y digamos que la nota inicial que quiero dejar muy clara es que la vejez no es una enfermedad y el dolor no debe considerarse inevitable, así que tenemos que estar muy pendientes de esos animales en esta etapa que inevitablemente va a llegar. Inevitablemente también le llega a esos animalitos de compañía que están a diario con nosotros, pero hoy queremos estar alertas de esos cambios de comportamiento. ¿Cuándo consideramos que un animal se vuelve senior o un animal ya está envejeciendo? Esa es la pregunta, porque muchas veces normalizamos todo y es un tema muy individual que tiene que ver mucho con la raza, el tamaño, el peso, los antecedentes de cada animal, si es perro o si es gato. Las razas más grandes particularmente tienden a tener menos expectativa de vida. ¿Qué quiere decir eso? Los animales de raza grande, como los gran danés, los pastores, los terranova, etcétera, son animales que tienen menos expectativa de vida, o sea, pueden tener un periodo de vida de 8 a 10 años. Los animales más pequeños o miniatura, de menos peso, generalmente pueden envejecer mucho más. Según los científicos que investigan esto, dicen que cuando pasa el 75% de la edad probable de ese animal es donde se empieza a considerar senior. Entonces, si hablamos de un perro de raza grande, podemos hablar de 6 años. Si hablamos de un perro de raza pequeña, podemos hablar de 10 años. Y si hablamos de gatos, podemos hablar de unos 8 a 10 años. Eso depende, reitero, de cada individuo, pero más o menos esos son los rangos. Doc, ¿cómo se contabilizan los años? Porque siempre dicen que los años de perros son un equivalente a los años de humanos. ¿Cómo hace uno para saber cuántos años tiene su mascota? Bueno, eso es un tema que es un poco un mito. Desafortunadamente, pues son mitos que quedan urbanos, que quedan ahí como muy latentes, pero digamos que no podemos comparar efectivamente o exactamente una edad de un humano que tiene una expectativa de vida de 80 años o más, dependiendo de cada país, con un animal de raza grande o pequeña que también tiene individualidades, enfermedades previas y ciertas condiciones que pueden acelerar su envejecimiento. El envejecimiento depende también de la alimentación, de qué tanto ejercicio haga. Es muy similar en esa parte a los humanos, pero digamos que hacer un paralelo y decir cada año animales 7 años, no es tan así. Me encantaría que fuera de esa forma, pero sí, digamos que hay ciertas señales. Cuando empezamos a ver que los animales tienen cierta edad y empiezan a cambiar, que empiezan a ser un poco más lentos en su movimiento, que empiezan a tener ciertas dificultades, que empiezan a comer menos, su metabolismo baja, empiezan a salirles canitas como a uno, ahí empezamos a hablar de que estos animales pueden empezar o iniciar la etapa senior. Hay momentos donde decimos, bueno, ya se envejeció el animal y lo tomamos como muy normal porque creo que ya envejecer está siendo normalizado y decimos, bueno, ya está viejito, por eso es que se comporta así. Porque es peligroso pensar esto y no ponerle atención a los animales cuando le están pasando cambios en su comportamiento. Exacto, es una muy buena pregunta. Normalizar la vejez puede implicar mimetizar o ocultar ciertos signos, síntomas que pueden curarse o ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, un perro que ya no quiere caminar muy bien como antes, que empieza a ser un poco más lento, que ya le cuesta subirse a la cama, puede ser indicios de dolor articular, de problemas de columna, de debilidad muscular, que a todos nos afecta. Hoy hay una enfermedad que se llama sarcopenia y eso también nos afecta a nosotros, es empezar a perder masa muscular, y la pérdida de masa muscular básicamente nos lleva a una debilidad física, enfermedades cardíacas o incluso dolor dental. Eso en perros. En gatos presenta ciertas otras condiciones como dejar de saltar, dejar de subirse donde antes se subía, pero eso también puede presentar temas relacionados con enfermedades articular o neurodegenerativas. En cualquier caso, definitivamente es un tema muy importante no normalizar la vejez y más bien estar muy pendientes de qué signos presentan los animales para poder trabajarlos con el veterinario. Pues ustedes nos pueden contar ahí a través del 310-264-6597 qué actividad ha dejado de realizar su perro o su gato con el paso de los años y qué
de pronto usted no le ha puesto mucho cuidado. Ahí está nuestra pregunta de la mañana. Ya más adelante pues estaremos leyéndolos. También si tienen otras preguntas para el doc, pues aquí estamos en Instinto Animal para responderles también. Hay una cosa muy importante y es que a veces, doc, el dolor es silencioso. A veces los animalitos no siempre lloran, ni gritan, ni saltan, ni manifiestan el dolor. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de esto? Acabas de decir algo muy importante. Los animales en su medio ambiente habitual, digamos que los lobos, que son, digamos, de alguna forma ancestros de los perros, y los felinos son muy buenos disimulando el dolor, porque un animal que tenga dolor en la fauna silvestre, pues básicamente implica casi que una condena de muerte. Así pues, ellos son muy buenos en mimetizarlo y tenemos que estar muy pendientes de ciertos cambios que pueden ser un poco más silenciosos. Entonces, en caso de perros, podemos observar, o sea, ¿qué quiero dejar? Y acá algo muy claro. Hay perritos que cuando tienen dolor o gatitos pues lloran o maullan y expresan ese dolor, pero digamos que el 90% de los animales con dolor no lo expresan. Entonces hay que estar muy pendientes, por ejemplo, de la dificultad que tengan para levantarse, de la rigidez que pueden caminar o no cuando se despiertan o recién se levantan, que las caminatas ya son más lentas, el rechazo a subir o a bajar escaleras, la dificultad de subirlo al auto, el interés por jugar cambia, o sea, ya no son tan interesados en jugar, el jadeo constante, si no está haciendo calor, si está fresco el clima y el perro empieza a jadear, puede ser un síntoma de dolor. También cambios de postura, irritabilidad. Entonces tú antes jugabas y querías a tu perro y lo tocabas, digamos, brusco, jugabas brusquito con él, pero ya no se deja, ya gruñe, ya no se deja que se acerque a tocar ciertas partes del cuerpo. Eso puede indicar definitivamente dolor. Y en gatos, que es un poco más complejo porque ellos son más buenos para ocultar ese dolor, sí. Pues básicamente hay que tener muy en cuenta es que dejan de saltar, ya no saltan de una vez a la mesa, sino que utilizan como el sillón, después la mesa, o sea, hacen como escalitas para subir, se acicalan menos, se esconden, duermen más, se molestan también cuando los van a tocar, ya no entran fácilmente al arenero o empiezan a hacer sus necesidades fuera del arenero, porque básicamente no pueden subir ese bordito que muchas veces es bajito, pero les cuesta. Entonces, para evitar ese dolor, prefieren hacerlo afuera. Entonces, muchos temas de dolor, muchas personas o muchas familias lo confunden con temas de comportamiento. Entonces empiezan a decir, es que se volvió necio, es que se volvió viejito y se volvió un mal perro. Y al final de cuentas, muchas veces no es que sea un mal perro, sino que tiene dolor, o no es que sea un mal gato, sino que... O de pronto que uno lo ve echado todo el día, un poco más como que no hace tanta actividad, como que se la pasa acostado, de pronto puede ser una alerta. Sin lugar a dudas, si duerme más de lo habitual, si ya no tiene la misma interacción con la familia, es una alerta temprana que nos puede indicar que definitivamente ese animal tiene dolor. Bueno, hablemos entonces de esa memoria, de esa desorientación y de ese sueño del que estamos conversando, porque también son otros signos de alarma, o pueden ser otros signos de alarma para darnos cuenta que le está pasando algo a esos animalitos nuestros que están de pronto ya entrando en esa etapa senior. Sí, definitivamente. Digamos que el tema no es solamente el dolor. Hay ciertos cambios que vienen con la edad que también tienen que ver con el tema neuronal o neurodegenerativo. Digamos que a todos nos pasa. Hay enfermedades similares en los animales, perros y gatos, similares al Alzheimer, por ejemplo, que vemos en los humanos. Entonces, ellos pueden empezar a perder cierta capacidad de orientación, pueden tener problemas de memoria, pueden parecer confundidos, desorientarse en casa, olvidar dónde están, no encontrar las salidas o las puertas, no tener el mismo sueño o los mismos hábitos de sueño que tenían antes, y eso puede ser que duerman mucho más o que en la noche duerman mucho menos. Eso también puede relacionarse con dolor, puede relacionarse con muchos temas, porque si tú tienes dolor te vas a levantar muchas veces, van a estar todo el tiempo, digamos, vamos a tener un sueño profundo reparador, entonces el animal al otro día puede presentarse irritable porque no duerme bien o porque tiene dolor. Y eso mucha gente dice, es que se volvió bravito, es que ya se volvió con rabia, se volvió un viejito cansón, si se quiere. Pero al final detrás de eso puede haber un diagnóstico veterinario que no se ha dado, pero que sí se puede, que sí se da y tiene un buen diagnóstico, se puede tratar y podemos llegar a aliviar esos síntomas. Así que resalto mucho este tema. El tema de que el animal esté viejito no significa que está enfermo. Y el tema del dolor es muy fácil de mimetizar y así que se puede tratar, no es inevitable, podemos tratarlo con la veterinaria. Doc, hay algo muy difícil, bueno, porque obviamente los animalitos no hablan ni pueden expresarse por sí solos. ¿Cómo hace el veterinario para identificar estos dolores? Porque, bueno, uno lo lleva al veterinario y allí cómo se hace como esa detección, como esa evaluación. ¿Qué hacen ustedes en una evaluación respecto a perros y gatos? Generalmente en la consulta
consulta no tenemos mucho tiempo, bueno, particularmente las consultas de nosotros son un poco más largas que lo habitual, pero habitualmente son 20 o 30 minutos. En una visión amplia de la veterinaria se puede utilizar hasta una hora y media solamente haciendo la consulta, pero en una consulta normal básicamente lo que se evalúa es cómo camina, cómo se sienta, cómo se levanta, cómo responde al tacto físico, o sea, uno básicamente empieza a palpar el animal, las articulaciones que más molestan, digamos entre comillas, la columna vertebral, donde hay muchas enfermedades articulares degenerativas, pero hay un tema fundamental más allá del diagnóstico veterinario, porque como los decía anteriormente, los animales son muy buenos mimetizando el dolor, ocultando el dolor. Entonces cuando van al veterinario, ellos ya saben que van para el veterinario. Y en ese tema, y muchas familias van a estar concuerdo con nosotros, empieza a caminar mejor, empieza a omitir todo lo que hace en casa. Por eso la comunicación con la familia es muy importante y les recomiendo muchísimo esto. Antes de ir al veterinario, graben los animalitos levantándose después de dormir, caminando, cuando ustedes ven. Exactamente, es fundamental, nos gusta muchísimo. Y un buen veterinario les va a preguntar todo esto: cómo está comiendo, cómo duerme, si salta, si interactúa con la familia, si juega o no, si está durmiendo bien, si está subiendo las escaleras, si las baja, si sube bien de la cama o no. Y parece que fuera un tema menor, pero es súper importante para poder diagnosticar qué es lo que tiene este animal. Bueno, hay algo también que preocupa a la gente, y es cuando los animales son un poco más bravos, para llevarlos a la veterinaria y que, por ejemplo, se dejen hacer el palpamiento, o no sé, se dejen hacer como toda la revisión. ¿Qué hacen ustedes o qué estrategias tienen para esos animales que son un poquito más feroces, tanto gatos como perros? Bueno, ahora hay una tendencia muy importante en medicina veterinaria, que es hacer que los lugares sean pet friendly. Básicamente es evitar el dolor y el estrés del consultorio. Hay también un síndrome que se llama el síndrome de las batas blancas, y es que el animal puede identificar ya cuando no está con la bata veterinaria. Sí, son súper perceptivos. Entonces en ese caso pueden mimetizar o básicamente no querer ir al veterinario. Para, por ejemplo, el tema de los gatos, que son tan territoriales, más territoriales que los perros, lo hablamos en uno de los programas anteriores, es mucho mejor y es mucho más recomendable evitar el estrés de llevar el animal al veterinario, y en lo posible hacer visitas domiciliarias del veterinario. En muchos casos de animales gerontes, animales cardíacos, animales muy viejitos, yo prefiero mucho más que me los lleven al consultorio, ir a donde está la familia, porque cuando uno va con la familia también puede haber otros factores desencadenantes o que permiten que el animal pueda o no tener más dolor o presentar más ese signo clínico. ¿Cómo que? Hay más ventaja que el doctor vaya a la casa de uno. Sin lugar a dudas, porque allá podemos ver, por ejemplo, la cama en que duerme el animal, el piso, que es un tema que parece menor, pero si un animal tiene dolor articular o no puede pararse bien y hay un piso muy liso y las uñas tal vez largas, que es un tema que funciona es muy normal. Se presenta mucho. Sí, el animal empieza a alisarse en ese piso liso y eso puede exacerbar las lesiones o exacerbar el dolor. Entonces, por eso los tratamientos tienen que ser integrales. No solamente vamos a hablar de que mandamos una pastillita o unas goticas, sino que tenemos que hacer un tratamiento de fisioterapia, ejercicio, alimentación y también condicionamiento en casa, donde se recomiendan muchas veces tapetes antideslizantes y muchos otros factores que van en pro de la calidad de vida del animal. Así que digamos que en una consulta o en un tratamiento integral tiene que tener en cuenta todo eso. Y la visita al hogar de estos animales que son así un poco más quisquillosos, si se quiere, es mucho más asertiva y mucho más pet friendly. Bueno, pues estamos en Instinto Animal y ustedes pueden participar también a través del 310-264-6597 y contarnos qué comportamientos o qué ha dejado usted de ver que hacía su mascota antes, su perro, su gato, su animal de compañía o su animal que hace parte de su familia, que ha dejado de hacer con el paso de los años, que usted se haya dado cuenta. 310-264-6597, también en Instagram @la107.7 está la pregunta del día para que ustedes participen con nosotros. Hablemos, Doc, en estos momentos de esas adaptaciones que se pueden hacer en el hogar. ¿Qué cambios puede hacer una familia para facilitarle más pues la vida a su animal que ya está siendo senior, más adulto mayor? Hay un tema fundamental que se presenta casi en la mayoría de los casos de los animales senior, y es el sobrepeso. Así que todo tiene que ir también con un control de peso, un control de la alimentación adecuada, la conservación de la masa muscular, que va muy directamente relacionada con los paseos o el ejercicio o el juego que hacen con los animales, rehabilitación física si es del caso, que eso implica un fisioterapeuta o por lo menos sesiones de fisioterapia, actividad física adaptada
adaptada a cada individuo. También las modificaciones en el hogar que te comentaba, tapetes antideslizantes. Ahorita a los perros se les pueden conseguir camas ortopédicas. Sí, ahí no te imaginas en el mercado todo hay lo que muchas ya se encuentra. cosas. Sí, sin lugar a dudas. También atención de las enfermedades que ya se diagnostican, evaluación del sueño, el cuidado dental, que también es un tema fundamental en los pacientes senior. Hay enfermedades periodontales que muchas veces están relacionadas con la comida. Los concentrados, que lo hablamos anteriormente, propenden muchísimo a que los animales cojan sarro en los dientes. La alimentación natural hace que se evite eso. Entonces, digamos que hay que tener ciertos cuidados con estos animalitos que van mucho más allá de simplemente dar un medicamento. Bueno, pues la calidad de vida de los animalitos sin duda va a estar en primer lugar, y bueno, pues las señales de alarma en la calidad de vida también son importantes. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nuestro animalito está necesitando ayuda, Doc? Bueno, yo pienso que todos en la casa debemos hacer algo muy importante, y es como preguntarnos cosas, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos hacer es observar, preguntarnos. Por ejemplo, ¿puede levantarse sin sufrimiento, o sea, sin alteraciones, como se levantaba cuando era joven, o eso ha cambiado? ¿Descansa y duerme adecuadamente, o duerme más de lo normal? ¿Come con interés, o simplemente se come unas pepitas y se va, o ya casi que ni quiere ver la comida? ¿O come vorazmente, que también puede ser una indicación de alguna enfermedad? ¿Mantiene una hidratación adecuada, o sea, toma agüita generalmente, o toma sus calditos de hueso? Hay muchas cosas que se pueden hacer con los animales, y eso lo hablaremos seguramente en otro episodio. Puede hacer sus necesidades con comodidad. Muchas veces los animalitos los sacamos y ya no hacen chichi como antes, ya no levantan la patica o ya no se agachan, y eso puede ser un signo de dolor, o les duele para hacer sus necesidades fisiológicas. Interactúa bien con la familia. Todavía disfruta las actividades físicas, porque los animales, cuando empiezan a tener dolor, ya no quieren salir de la casa. Hay un tema también, es un tema fundamental, tiene más días buenos que malos, porque muchas veces vemos los animalitos en casa que hay un día así como que no quieren salir, están aperezados, como piloerectos, o sea, como con los pelitos de punta. Eso es síntoma de dolor. O se lamen mucho, jadean mucho. Entonces tenemos que evaluar si son malos días buenos que malos. O sea, si en la semana presenta 3 días buenos y 4 malos, ahí tenemos muchos problemas. Si es solamente un día en la semana o un día al mes, pues obviamente es menos complicado, pero esto es un tema fundamental. Y lo otro, si ese dolor está controlado, o simplemente estamos dejando que, entre comillas, se envejezca y siga su proceso. Entonces es un tema fundamental. Y la otra es que si puede desplazarse de manera segura, porque muchos animales, cuando tienen dolor, al bajar las escalas, por evitar el dolor, pueden rodarse, deslizarse, o cuando se van a parar, como lo hablamos anteriormente, empiezan como a deslizarse en los pisos lisos, y eso puede exacerbar o aumentar las lesiones que ya tienen. Bueno, pues cada martes ustedes escuchan recomendaciones, temas interesantes sobre esas familias multiespecies que tienen mascota hoy en día, que tienen animalitos de compañía y que hacen parte también de sus familias, que se preocupan por ellos, y les tenemos este espacio de Instinto Animal cada martes de 9:30 a 10 de la mañana, para que usted también escuche un poco de las recomendaciones del doctor John Betancourt, que nos acompaña cada martes. Doc, ¿de qué vamos a hablar el siguiente martes para la gente que está ahí pendiente de Instinto Animal? Claro que sí. Bueno, cerrando este tema, un mensaje súper importante: no esperemos que el animal deje de caminar o de comer para prestarle atención. Hay que estar siempre muy atentos, y esto va muy de la mano con el próximo capítulo que vamos a tener, que es medicina preventiva, los chequeos que se pueden cambiar la vida de nuestros animales. O sea, cómo podemos hacer desde ya para empezar a ver cómo prevenimos todas las enfermedades que al final se nos puede volver un problema de salud para el animal, pero también un problema económico para la familia. En tu radio, la U 107.7. En tu radio, la U 107.7.